ustedes? Estamos llegando a algunos días de veranos antiguos, con bastante calor. Por eso para mí es un gusto saludarlo y hacerlo en manga y camisa, en esta cita original, no es camisa, es polera, con nuevos actores. Hoy día vamos a conversar con ustedes cómo se va a ir viendo en resumen la política regional desde marzo en adelante, y con un analista. Para mí es un gusto saludar a los 3 diputados y al analista que tengo. Saludamos en primer lugar al más joven, a Tomás de Rementería, diputado electo. ¿Cómo está, Tomás? Bien, muchas gracias, Rodrigo. Feliz de estar acá con los colegas Andrés, Nelson, mi compañero, y con don Fernando, ahí, nuestro analista, digamos, historiador, que nos puede dar un contexto un poco salido de nosotros que estamos en el día a día político. Así que un agrado como todas las veces que me invitan. Saludamos a don Andrés, que joven, no tan joven, pero joven también, Andrés Celi, diputado reelecto. ¿Cómo está, Andrés? 36 años, aquí directamente desde Cartagena, recorriendo la provincia de San Antonio. Siempre le dedico 2 días completos a la provincia de San Antonio, así que aquí me pillaron en Cartagena, así que agradecido a los que me han acogido aquí en la comuna para poder conectarme. Así que vamos a hacer un saludo que está de moda. Bueno, ¿cómo son los mariquitos por mí? Saludamos en los Andes al diputado Nelson Venegas, calle Larguino, como se llama. ¿Cómo está, Nelson? Hola, Rodrigo, muy buenas tardes. Saludar, por supuesto, a Tomás, a Andrés, a Fernando. Un placer para mí aquí. Si ustedes tienen calor, imagínense el calor acá en la provincia de los Andes. Aquí nosotros tenemos que estar bordeando en la sombra 35, 36 grados. Ni se imaginan lo que es vivir bajo este calor. Así que bueno, muy contento de participar nuevamente en este programa tan entretenido, Rodrigo. Sí, ahí va a estar en una casa que es un edificio, es decir, está en la casa de los Galvez, ahí en el BTV. Mándale saludos. Y saludamos a Fernando Wilson, profesor. Por favor. Qué milagro tenerlo por aquí. La otra vez lo llamé para invitarlo a un conversatorio y no me pescó ni siquiera para saludarme, don Fernando. No, es que hemos estado con temas familiares no muy bonitos ni agradables, digamos, en las últimas semanas, digamos. Así que, bueno, todo se ha ido resolviendo, se ha ido ordenando, pero digamos, el 2021 fue un año perfectamente olvidable dentro de mi familia. Así que pido las disculpas del caso si es que en algún minuto no puedo contestar, pero he andado vuelto loco. Bueno, y esta semana en particular, con todo el tema de las admisiones, etcétera, he andado dando bote por Chile completo. O sea, fui a Iquique por 2 horas y media, con eso lo digo todo. Ya anda con la red ahí cazando. Bueno, como decía... Bueno, en un sentido bastante más literal. De lo una maligna, como decía don Jimeno Urenda, que en paz descanse, digamos. Era bueno para los dichos. Bueno, quiero que entremos a conversar sobre el escenario que ya se nos viene. O sea, 7 días más y ya tenemos, o menos, quizás, pero 7, 8 días más ya vamos a tener el nuevo gabinete. Y ya tuvimos al presidente electo en la ENADE, y bueno, y hay varios signos que empiezan a poner nervioso a muchos, y a otros un signo de interrogación. Como decía la Jimena Rincón, ahora yo me voy a sentar en la galería y voy a mirar cómo se viene la cosa, algo así. Y además, a usted que nos está mirando, cuidado. Cuando hoy día estamos grabamos en viernes, hay 7.000 casos. Ayer habían 6.000 y esto va aumentando, así que hay que cuidado con estas vacaciones. Quiero partir por usted, Andrés. A ver, ¿tú quieres que te dé algunos nombres que yo piense? No, ¿cómo ves tú este escenario? También este tema del litio, es decir, hay hartas cosas que conversar. Inclusive desde el punto de vista, me voy a tomar un minutito, desde el punto de vista local, insólito que se haya ido David Dagma de la Universidad Santa María. Es un tema no menor para uno que conoce una trayectoria. Yo hice clases en la Santa María desde esa época, principios de los años 70, de que estaba David ahí y que es un gran articulador. Así que hay hartas cosas que conversar, don Andrés Celi. Mira, yo quiero hablar sobre el tema del gabinete, del gabinete futuro que
de verdad, presidente electo Gabriel Boric debe estar bastante complicado, y sobre todo en dónde pone al diputado Jackson. ¿Por qué? Porque lo lógico, si uno analiza a todos los presidentes de la República, es que el diputado Jackson debiese ser ministro del Interior. Pero ser ministro del Interior ahora, en este momento, de verdad es de un riesgo tremendo. O sea, es casi quemarlo. Entonces, o sea, usted está advirtiendo ya, vamos a pasarle la misma cuenta en las acusaciones constitucionales desde el principio. No. Yo te digo que él debe tener planificado en su cabeza cómo hago para que mi brazo derecho, mi mejor amigo, mi partner, mi confidente, tenga un puesto que sea clave, pero que en definitiva no me signifique un Chadwick, como era Chadwick para Piñera, ese Jackson para Boric, pero no lo puedo arriesgar, porque el ministro del Interior, quien sea, ojo, quien sea, va a durar 6 meses, no va a durar más. Sea Carlos Gajardo, sea Marcelo Díaz, sea Giorgio Jackson, quien sea, no va a durar más de 6 meses. Yo no. ¿Usted cree que la isquia no sería bueno ministro del Interior? Quien sea, es que quien sea no va a durar más de 6 meses. Yo creo que el escenario está tan complejo que lo veo muy complejo. Entonces, bajo ese escenario yo me atrevería a decir que el ministro del Interior va a ser Carlos Gajardo. Carlos Gajardo, con una posibilidad de poder trasladarlo a justicia en el caso que no resulte de Interior, y yo creo que finalmente se la va a jugar por un Jackson como ministro de la presidencia, y por un Crispi, a quien conozco muy bien, a Miguel, en un ministerio de Educación, y por una Camila Vallejo, más bien pensando en un ministerio del Trabajo, y por una Isquia en la vocería de gobierno. Yo creo que por ahí va a ir más o menos la estructura de gobierno que está pensando el presidente electo. Y con respecto al tema del litio, a ver, si tú me preguntas si fue un error del gobierno, yo voy a dar una opinión que a lo mejor va a ser un poco impopular. Yo hubiese paralizado el proceso. Creo que más allá que estemos hablando de un 4%, más allá de que tiene una idea totalmente distinta el presidente electo Boric de crear esta empresa nacional, de explotar, de producir el litio, esto de hacerlo, más allá de que el proceso se inició en marzo, más allá que esto era parte del programa del presidente Piñera, creo que aparezca, las cosas tienen que serlo y parecerlo siempre en política. Que esto aparezca 2 meses antes, no sé, yo creo que más allá de las conversaciones que hubo, que aquellos dineros se van a destinar a las zonas donde se va a explotar el litio, yo hubiese paralizado el proceso, y creo que se corre alguna observación y que en definitiva esto pueda paralizarse por parte de la Contraloría. Yo creo que faltó mayor inteligencia por parte del ministro de Minería en relación al tema del litio. Estamos viviendo momentos muy complejos para darnos estos lujos, que me parece que no era el momento indicado como para poder seguir adelante con esta licitación, que insisto, estamos hablando del 4%, que no era algo tan trascendental desde mi punto de vista como para haber seguido adelante, sobre todo cuando el presidente electo tiene una idea absolutamente distinta a lo que hoy día se está llevando a cabo, y quedando, ¿qué?, 2 meses para que él asuma. Gracias. Toda vez que uno de los adjudicados, el grupo de Razón, aparece mencionado en los Pandora Papers, digamos, o sea, no tampoco es feliz la elección. Y van a aparecer más, y van a aparecer más seguramente. Entonces, esto va a seguir. Mira, yo me atrevería hasta a decir que hasta puede aparecer otra acusación constitucional una vez que termine el periodo del presidente Piñera, aunque esta no tenga ninguna opción de ser, qué sé yo, aprobada en un futuro congreso, pero siguen apareciendo, qué sé yo,
creo que, ¿para qué? Creo que no tiene Tomás de ningún Rementería. sentido. A mí me pareció la información que tiene Andrés, porque sabe más que los que estamos apoyando al gobierno. Yo creo ahí los pasillos del Congreso parece que nosotros con Nelson no hemos ido tanto todavía. Entonces, bueno, yo creo que han circulado como siempre, cuando hay un nuevo gabinete circulan estas listas, que todos sabemos que a alguien se le ocurre, las publica y después empiezan a correr como el juego del teléfono. Entonces, yo creo que ahí el presidente ha tenido cierta libertad. Obviamente, lo que él mismo ha dicho va a ser muy distinto un poco de lo que han sido los gobiernos anteriores, digamos, con el tema de que no le está preguntando directamente a los partidos qué ministerio quieren, sino que recabando nombres de distintos sectores. Creo que va a ser un gabinete que va a ser bastante cambio en relación a los anteriores, va a haber bastante independiente, yo creo, personas venidas del mundo de que se queden como agitadores sociales y no como autoridades, que eso lo vamos a discutir. Y el tema de que también ha sido el compromiso que le he tenido con la región, espero que la región de Valparaíso esté representada en el nuevo gabinete. Entonces ahí creo que vamos a tener un espacio importante. Sobre lo del litio. ¿No le gustaría que le pidieran a Char que fuera ministro del Interior? Yo creo que le gustaría a los porteños, pero bueno. Sería digamos, una forma elegante. Sería Santiago. Y pero lo relativo al litio, en lo relativo al litio, yo tengo que hay dos cosas que ya, una es una constante del presidente Piñera, que es jugar al límite, está metida BID, que es una empresa donde tuvo una relación con los hijos, los fue a visitar a China, está metido el grupo Rasuri, que sabemos que es un grupo que, bueno, sabemos lo que ha sido el grupo Rasuri en los últimos años, y la pelea que ellos tienen allá en el norte. O sea, hay esa situación de siempre jugar al límite y no autolimitarse para no vivir estas situaciones. Y la segunda es que ha habido deficiencia en la transición, digamos, en el traspaso de mando. Hemos visto personeros de gobierno que critican al presidente electo por cosas que están pasando en este gobierno. O sea, hemos vivido la semana más grave de violencia delincuencial de los últimos años, y cuando uno escucha hablar a los encargados de seguridad pública, hablan de Boric. Eso me parece desastroso. No ha habido acuerdo. O sea, se nombraron 2 ministros de la Corte Suprema sin preguntarle al nuevo presidente. Ahora se van a nombrar miembros del Consejo Nacional de Televisión, miembros del Consejo para la Transparencia. O sea, hay una serie de cosas que la transición está funcionando de manera muy errada. No puede ser que el gobierno saliente esté dedicado a preparar el fracaso del gobierno que va a entrar, cuando una tradición republicana sería, digamos, establecer la forma que lo hicieran. Y en esto del litio se debería haber dado una conversación previa, más allá de la licitación, más allá de los aspectos técnicos. La apariencia es mala, la apariencia es de que algo tan importante no lo pacten entre los dos. La apariencia también de que se haga tan en el secretismo, o sea, que va el ministro Llobet a la comisión y pide que si quieren las bases que las compren. Esa cuestión es una cuestión risible que lo haga un gobierno. Cuando va a la comisión de minería dice que si quieren las bases las compren. A los parlamentarios, o sea. Pero Tomás, el gobierno tiene que, sea quien sea, tiene que ejercer sus funciones hasta el 11 de marzo. Y el punto de vista, o sea, el punto de vista lo del litio, pero por ejemplo lo del nombramiento, yo no me recuerdo nunca que haya habido, salvo en el caso de la pasada Lagos Bachelet, que eran del mismo signo en relación a concordar en los nombres del comandante jefe de la Armada que venía, etc. Pero en el resto ha sido, al final, el criterio que manda el del presidente en ejercicio, Tomás. Entonces, o sea, sin duda, pero ha habido cierto grado de conversaciones, de esperar en ciertos cargos de pacto. Acá no ha habido, pero más allá de eso de los nombramientos, que eso puede ser algo hasta casi folclórico, tiene que ver con eso, que el gobierno cumple las funciones para las cuales lo eligieron y no la ha cumplido. Vamos a decirle a la gente en Iquique, o sea, es algo, o sea, cuando pasan cosas en Iquique le echan la culpa a Boric. Pero Tomás, para que miren Iquique, aquí a pasos del canal, digamos, a pasos del canal barrían a una persona, un poco más, matan a otra, aquí el día de Año Nuevo, a pasos de mi casa, que se nos valió con una ametralladora en la avenida La Boledo Vergara, al lado de la casa de Fernando Wilson. Entonces, se escuchó la ráfaga. Sí, se escuchó la ráfaga. Fernando. A ver, es que ahí, digamos, 3 elementos básicos. Primero,
lo que planteaba Andrés en términos de que el rol del ministro del Interior ha perdido una relevancia tremenda y quedó clara, digamos, cuando a Sebastián Piñera le echaron abajo una sucesión y finalmente nombró una figura que no cumplía un rol político relevante, como es el caso del ministro Delgado, y simplemente lo dejaron tranquilo. El ministro del Interior se convirtió en un fusil, en un pararrayos, digamos, y con eso concuerdo plenamente que es un cargo que probablemente va a ser el primero que ceda a la posición. El segundo elemento, también digamos, en contexto, lo que pide Tomás contrasta plenamente con lo que ha sido el comportamiento del Frente Amplio, digamos, en la oposición. Recordemos esa verdadera fábrica de acusaciones constitucionales que fue la diputada Mix. Pretender hoy día que este gobierno tenga un comportamiento republicano con quienes, digamos, trataron activamente de echarlo abajo, digamos, el día 19 de noviembre, que pidieron la renuncia del presidente, que lo acusaron constitucionalmente dos veces. Tuvieron 14 acusaciones constitucionales, los retiros, etc. Pedir hoy día una actitud de, digamos, de amabilidad republicana, quizás es ir un poquitito demasiado lejos, sobre todo cuando el propio Boric votó en contra de las distintas leyes respecto a temas de seguridad, acusó explícitamente al presidente de la República en un debate presidencial diciendo que lo iban a perseguir judicialmente. Es decir, pedir amistad cívica cuando ganaron, cuando no fueron capaces de hacer exactamente lo mismo, demostró, digamos, una actitud en la cual quizás el silencio sería un poquitito más amable. Digamos, Guillermo hacía la broma de que se estaban preparando para las acusaciones constitucionales. Espero y confío que no, pero evidentemente la tentación que va a tener la derecha en la oposición de negarle la sal y el agua es evidente, y más encima un gobierno que llega con una debilidad parlamentaria objetiva, digamos. Por lo tanto, digamos, por la vara que midas serás medido. Pedir hoy día al ministro de Minería que sea amable cuando le dieron como hombre de fiesta es un acto poco práctico. Y eso yo creo que explica la actitud de Gabriel Boric, que tuvo un comportamiento en algunos momentos bastante más maduro que el resto de su coalición, de tratar de acercarse, de tratar de tener una postura, tener una actitud cívica, porque lo que planteó Jimena Rincón, sea error o no, es una realidad empírica que sabemos todos, digamos. Gabriel Boric enfrenta un gobierno extremadamente difícil, con una situación económica tremendamente complicada. Tenemos el dólar en 820 pesos, bajó de 860, pero está en 820 cuando debería estar en 600. Eso habla volúmenes. Está haciendo todo lo posible por tranquilizar el escenario, pero tiene que actuar y tiene que asumir que tiene un escenario en contra que tiene que sembrar. Okay. Gracias por confundirme con mi sobrino por lo académico de Guillermo, perdón. Porque Guillermo Oliver es mi sobrino, es el académico reputado, digamos. Yo soy llamo Rodrigo, ¿no? Perdón. Pero qué gusto que me confunda con el nombre de mi hermano. Me salió por automático, las disculpas del caso. Nelson, frente a este escenario, digamos, cuando ayer se ve que frente a la moneda chica, como le llaman, aparece una diputada y dos diputados haciendo lo que está prohibido constitucionalmente por esta constitución del año 80, de dos diputadas con un panfleto frente a la moneda chica. Difícil se ve la cosa como se le va a venir al nuevo presidente. Bueno, sin duda va a ser un gobierno con muchas complicaciones, pero yo tengo la esperanza que vamos a saber construir las mayorías suficientes para dar las reformas que Chile requiere y las vamos a dar con los tiempos políticos que la prudencia indique. En todo caso, yo quiero hacer una reflexión a propósito que me llama mucho la atención de Andrés, porque, mira, yo cuando escucho, no ahora, sino que lo he escuchado en otras ocasiones, a mí me gusta cómo piensa la derecha que piensa como Andrés. Y yo creo que esa es una derecha necesaria. Siento que los países necesitan de derechas, necesitan de un bloque político que represente a la derecha y que sea una derecha liberal, que sea una derecha democrática, una derecha progresista. Y eso le hace bien a los países porque cuando la derecha se desconstruye
o tiene otra raigambre, lo que pasa es que empieza a operar no la derecha política, sino que empieza a operar fácticamente la derecha económica, de otras formas, de otras maneras. Y siento yo, a propósito de esta pequeña reflexión que me estoy metiendo en un vecindario que no me corresponde, pero lo veo desde afuera, que siendo tan importante la derecha en la construcción de lo que son los proyectos nacionales de cada uno de los países, siento que no haya nadie que le haya hecho más daño a la derecha chilena, a la derecha democrática, a la derecha política, que el presidente Piñera. Yo siento que el presidente Piñera es como si hubiera puesto una dinamita dentro de lo que fue ese sector político, de manera tal que ha perspectivado, por ejemplo, el hecho de que existe una derecha como el sector de Kast, como un sector republicano, que es una derecha... Nelson, la derecha dice que Piñera es demócrata cristiano, no es de derecha. Sí, pero el gobierno de Piñera es un gobierno de derecha y Piñera es de derecha, desde mi punto de vista. De hecho, fue formador de Renovación Nacional, ha pasado por todos esos partidos independientes, pero es reconocida históricamente de derecha. ¿Por qué hago esta reflexión? Insisto, yo sé que no es un vecindario que me corresponda, pero ha puesto una dinamita porque él podría haber seguido, no habiendo tenido un buen gobierno, podría haber seguido de una manera más elegante, que hubiera quedado en una bitácora como que fue en última perspectiva un gobierno que hizo al final por lo menos un traspaso un poco más elegante o más feliz, como dicen los científicos, respecto a cómo fue el proceso. Porque la licitación de... Se quedó pegado. La licitación del litio. Bueno, perdón, si me permiten una breve... No? Sí. Respecto a lo que mencionaba Nelson. Winston Churchill, cuando se cambia, hace todos sus cambios de partido, digamos, durante la década del 30, tiene una intervención famosa cuando le dicen que, digamos, lamentan que una persona con su talante, digamos, se vaya al Partido Liberal británico, y él contesta porque se necesitaba una derecha, le dicen desde el laborismo, digamos, que se necesitaba una derecha, unas características distintas. Entonces le dice, perfecto, por eso es que me estoy yendo, porque si yo quisiera hacer una derecha como usted quiere que sea, yo sería laborista. De alguna manera, si es que la derecha fuera como la izquierda quiere, no sería derecha, y ese es el punto central. Y reconocer la heterogeneidad de la derecha me parece un aporte tremendo. Que haya liberales, por supuesto, pero reconocer el hecho concreto que existen conservadores es una realidad práctica. Desconocerlos es no reconocer la realidad. En ese aspecto práctico, lo que tenemos que hacer hoy día es buscar la amistad cívica, reconociéndonos que somos como quienes somos. Que la izquierda decida con qué derecha, cómo tiene que ser la derecha, es kafkiano. Es como en Alemania Oriental, donde había una oposición designada por el partido. Fernando, disculpa, pero yo a los que escucho más dando órdenes, hoy día escuchaba a Juan Sutil en la radio diciendo cómo tenía que actuar el Partido Comunista. Eso también pasa desde el otro lado, que hay ahí una serie de decir, o sea, es lo mismo, pues si el Partido Comunista funcionaba como la CPC, bueno, no sería el Partido Comunista, pero... absolutamente. Ahí hay una serie de y por eso Juan Sutil es un líder gremial y no político. Ok, escuchándote hablar, Fernando, recientemente para la Paja me regalaron una antología, la última antología de Churchill, una recopilación de todo, un libro muy bueno. Y a propósito de eso, acuérdate que Churchill también una vez, una señora le dijo, usted es un borracho, qué sé yo. Sí, señora, sí. Pero a mí se me quita en la mañana, pero usted es fea y usted no se le quita. No se le quita mañana en la mañana. Los improperios de Churchill no son propios. Tenemos que ir a una pausa, señores. Estamos en cita regional hoy día con Fernando Wilson, Andrés Celi, Tomás de Rementería y Nelson Venegas. La pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Usted está en Quinta Visión, usted nos ve desde San Antonio hasta Los Andes y estamos hoy día con los diputados electos y uno reelecto, Andrés Celi, Tomás de Rementería y Nelson Venegas, y con el profesor de la Adolfo Ibáñez, don Fernando Wilson. Quiero partir con usted, señor Venegas, que parece que se le cortó la señal, y volver con usted un poco para poder conversar sobre el tema de lo que se viene para el nuevo gobierno, fundamentalmente pensando en que el tema de salud
se nos viene una ola que no sabemos para dónde va. Hoy día ya estamos cercanos, vamos llegando luego a los 10.000, quién sabe para dónde más, y esto es una cuestión mucho más alta de contagio diario de lo que se ve la tendencia, de lo que nunca tuvimos antes. Partamos con usted. Voy a ser súper escueto, pero permíteme simplemente cerrar lo que no alcanza a decir recién, solo en una cosa cortita. Lo que se ha hecho con el tema del litio es súper complicado, estimado Rodrigo, porque son 29 años, porque aparte de eso no está en el marco de una estrategia de desarrollo de lo que es la explotación del litio. Y tercero, porque aparte de eso, hoy día nos damos cuenta que una de las empresas incluso tiene deudas importantes, lo que tiene que ver con el pago de impuestos. Entonces, de eso estamos hablando respecto de la salida, insisto, un poco más elegante o más feliz, si se le quiere llamar de otra manera, respecto de lo que es el presidente Piñera. Respecto de tu pregunta, yo efectivamente siento que va a ser un gobierno complicado, como van a ser todos los gobiernos que existen en el mundo a propósito del proceso post-pandemia. Porque en el mundo se está viviendo una situación complicada, y solo en el ámbito de la salud, pero no solo en el ámbito de la salud, sino que también en términos de lo que es el impacto económico. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que está ocurriendo en términos de la inflación en Estados Unidos, con más de un 7% de inflación acumulada, o por ejemplo en Alemania, en países que supuestamente nunca tienen esos problemas. Y entonces, por lo tanto, eso evidentemente en el concierto mundial hace que Chile también tenga que tener repercusiones de esta naturaleza. Lo que sí yo siento en todo caso, y lo que he constatado por lo menos en términos concretos en el recorrido que yo he realizado, es que la gente sabe y tiene madurez respecto de que se viene una época compleja, y por lo tanto las expectativas yo creo que se han aterrizado bastante. Y yo creo que cuando vienen tiempos complejos y se aterrizan las expectativas, se gobiernan las expectativas y se les explican las cosas a la gente como deben ser explicadas, la gente lo entiende. Y entiende que viene un proceso, un tiempo en términos de salud y sobre todo en términos económicos complicado, y por lo tanto las expectativas van a bajar. Entonces lo que yo haría si que yo fuera parte del gobierno, cuestión que hasta el momento no es así, trataría primero de manejar y gobernar las expectativas. Segundo, explicarle a la gente qué es lo que está ocurriendo. Y tercero, tratar de generar una estrategia para sacar ciertos hitos más o menos importantes. Y uno de los más importantes para mí, creo que es que funcione bien el tema de la Convención Constitucional. Yo creo que eso ya sería un gobierno que podría quedar instalado en términos de lo que es la historia como un buen gobierno. Ok. Andrés Eli. A ver, Rodrigo, se viene en el tema del COVID. Súper complejo. Yo leía hoy día que podría llegar nuestro país a 30.000 contagios diarios. Si llega a esa suma, que espero que no sea así, podríamos volver a las cuarentenas. Pero el gobierno, el presidente Piñera hace 4 días dijo que por ningún motivo lo iban a la cuarentena. Claro, pero ya no está el presidente Piñera. Entonces yo el temor que tengo es una Pamela Giles que ha reiterado el 5º, 6º, 10º retiro, una Pamela Giles que está presionando de manera indebida, me parece a mí, por una presidencia de la Cámara de Diputados, como premio de consuelo, con una presidencia de la Comisión de Constitución para poner el retiro, 5º retiro, los retiros totales, que son 300.000 millones de dólares, lo que incomoda a un presidente Boric, porque lo presiona por esta de las mayorías. Ella maneja 4 votos, lo que desfinancia 4 años de presupuesto completo del periodo de él, frente, como te digo, a una segunda fase o una cuarentena. Entonces, a mí el tema de la pandemia con esta nueva variante que hay, de verdad que me preocupa, y lo que yo espero, de verdad espero, frente a un futuro IFE que pueda haber nuevamente, frente a una cuarentena que ojalá no ocurra, que pueda haber un acuerdo entre la derecha, el futuro gobierno, para evitar los populismos de las Pamelas Giles que le hacen mal al país, sobre todo, lo anuncio, como futura candidata senadora por la 5ª región. Wow, Tomás de Rementería. Que tiene información Andrés siempre es como... Me lo notificó ella a mí, personalmente, en persona. Ahí habría que preguntarle qué piensa Sharp, porque parece que él está pensando en lo mismo.
Sobre el tema del tema sanitario, bueno, es preocupante las cifras, pero hemos visto que estamos en una situación más o menos mejorada en relación a Argentina, en relación a Europa que vimos, y en Europa con 300.000 casos diarios en algunos países nadie está pensando en cuarentena, porque dicen que ya la inmunidad por las vacunaciones, de aumentar eso, aumentar los aforos. Acá además tenemos una cultura del virus, a mí me tocó vivir el año pasado en Francia, y realmente acá es admirable la cantidad de personas que usan mascarillas. Ya se internalizó el uso de mascarilla, la gente, la cantidad de personas que no... En Europa yo diría que el 30% de la población es antivacuna. O sea, creo que acá hay un avance significativo en eso que hace que sea poco probable una futura cuarentena, pero sí se van a mantener los efectos de tener regulaciones, aforos, que afectan a la economía, y creo que en eso el presidente Boric tuvo una visión muy clara ayer en la ENADE, donde señaló de forma muy clara que él iba a avanzar con gradualidad, que había que bajar las expectativas, que él iba a recibir un país con un déficit fiscal bastante grande, con condiciones económicas internacionales no propicias, y también creo que ahí tiene que haber el espacio para llegar a los acuerdos. Yo creo que en eso personas como Andrés en la Cámara, nosotros como bancada solista, con Nelson obviamente, que como bien sabe todavía estamos viendo, no vamos a hacer oposición, pero tampoco somos parte del gobierno hasta hoy, pero que tenemos que llegar a acuerdos amplios para muchos temas. Por ejemplo, cómo vamos a mejorar la recaudación fiscal cuando necesitamos plata para invertir, necesitamos plata para tapar el déficit. Necesitamos hacer cambios porque tampoco queremos la convulsión social que se produzca de nuevo, que haya un nuevo estallido social. Creo que en eso es el trabajo que tenemos que abocarnos en esto, y también mirarlo sin prejuicios. La política estuvo muy polarizada en los últimos meses. Creo que ahora desde el nuevo gobierno y desde el nuevo Parlamento debe haber una visión de construir puentes entre las distintas bancadas, entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Comunista, nosotros, las bancadas del nuevo Pacto Social, las bancadas de la derecha democrática. Creo que ahí hay que construir para llegar a mayorías significativas que puedan significar una mejor calidad de vida para los chilenos, y que recuperemos el tranco que se perdió en este gobierno por situaciones que tal vez no tuvo culpa el gobierno, fue la pandemia, el estallido social, no nos voy a culpar de todo, pero ahí hubo una situación de inmovilismo político que tenemos que solucionar, y eso se genera con confianza, yo creo, entre las fuerzas políticas que vamos a estar ahí. Fernando, hay también cuestiones que están en el medio que no tienen que ver con el nuevo gobierno, pero sí tienen que ver con decisiones parlamentarias. Este del impuesto a los ricos, a los nuevos, a los antiguos, a los que tengan la determinación de los montos y cómo hacerlo, la tasación de este esquema. Fundamentalmente, aparte de ser una declaración que es muy bonita en lo simbólico, pero puede repercutir, ¿no crees tú, en que como el capital no tiene freno, no tiene frontera, no tiene nada, y además esto no es Argentina, aquí no puedes parar, no existe una forma de parar que la gente saque los dólares, no podría producir esto antes de que asuma Boric, que en marzo haya una corrida de capitales brutal de Chile hacia afuera. O sea, la corrida de capitales viene desde el 18 de octubre y comenzó a acrecentarse después del triunfo de Boric en la primaria el 4 de julio. O sea, eso es algo que es un hecho empírico. El impuesto a los ricos es una quimera y es un acto populista en términos que está más que demostrado que no funciona. En Nueva Zelanda lo están sacando, en Francia lo sacaron. En Francia incluso está la estadística. Lo único que consiguieron fue que 60.000 millonarios se fueran de Francia y dejaran de tributar en Francia. Es decir, repercutió en una reducción de la recaudación. Y cuando hoy día llevarse la plata de Chile simplemente significa meterse a la página del banco desde el teléfono y mandar la plata para afuera, los riesgos de un impuesto de esas características, que es simbólicamente muy potente para la izquierda, pero que en términos tributarios es una tontera, y eso es afirmado por economistas de todo el espectro, incluso economistas de izquierda que han sido parte de comandos electorales de la izquierda que trabajan en la Adolfo Ibáñez, lo dicen abiertamente. Andrea inclusive que se la han mencionado sin decir quién es, de ministra de Hacienda. Exacto, es decir, se convierte en un acto en el cual es una de las pruebas decisivas que va a tener que enfrentar Gabriel Boric en términos de cómo balancear esta situación. Digamos, de la misma forma que el litio, que se ha convertido también en un elemento simbólico, pero que en términos estrictamente prácticos
representa primero un negocio de órdenes, a ver, es un negocio considerable, pero es exponencialmente inferior al cobre o a lo que fue en su momento el salitre, y que además representa un producto que es difícilmente industrializable en Chile. El ministro de Economía daba el dato el otro día de que el 92% de los elementos que requiere una batería no son litio, digamos. O sea, habría que importar a Chile ese 92% del valor para fabricarlos acá, para exportar. Es decir, de alguna manera, el inmovilismo en torno al litio está implicando que Chile está perdiendo competitividad y presencia en el mercado, que se vuelve bastante complicada. Y la licitación en específico, el presidente Piñera definitivamente quiere reafirmar que sigue en el poder y no va a aceptar proyectar una imagen de debilidad. Yo puedo estar de acuerdo con lo que plantea Andrés en términos de que quizás no sea todo lo elegante el caso, pero yo lo veo como un punto de remarcar que es presidente hasta el 11 de marzo. Es decir, y además de que finalmente de las 5 concesiones se licitaron solo 2, al final del día esto, del 4% se licitó menos del 1%, finalmente, al final esto terminó siendo un elemento simbólico. Ok, Nelson, también hay idea en el nuevo gobierno de hacer una empresa nacional del litio que los especialistas económicos han dicho que es casi una utopía también para la galería, porque no hay cómo, el gobierno no tiene capital, no hay estructura para hacerlo, y por sobre todo un tema de mediano a largo plazo, y viendo lo que ha pasado con Codelco, no se le da auspicioso. Es decir, ¿qué opina usted? Mira, yo no tengo certeza respecto de si sea efectivamente viable una creación de una empresa que tenga que ver con el litio, ¿ya? No tengo una certeza, pero lo que sí tengo una certeza es que nosotros no podemos tener una estrategia de desarrollo económico que solo se sustente en la extracción de los recursos naturales sin que ésta esté involucrada dentro de una estrategia de desarrollo económico más a largo plazo. Y entonces yo siento que efectivamente aquí lo que se está realizando de la explotación del litio, que muy bien dice, que recién se decía, claro, es inferior, no puede ser más, no va a otorgar una utilidad superior a $1.000 millones, ¿ya? A diferencia de las utilidades que, por ejemplo, arroja Codelco. Pero lo que nosotros, creo yo, necesitamos con recursos que son estratégicos y que, a diferencia de lo que se decía anteriormente, yo creo que son fundamentales a propósito de la electromovilidad y todo el cambio que viene respecto de la manera de la generación de energía, yo creo que aquí debe desarrollarse una estrategia a propósito de este tema. Entonces, por eso siento yo que esto es como una especie de amarre. Está bien que los gobiernos gobiernen hasta el último día, pero lo que se está haciendo acá es, mira, yo fui alcalde. Jamás se me hubiera ocurrido a mí, en los últimos siquiera 6 meses de mi gestión, dejar amarrada una concesión o una licitación o un contrato por un periodo que excediera 4, 8 años más allá de lo que fue mi gestión. Porque uno tiene que tener una responsabilidad republicana respecto de cómo trata las cosas, ¿ya? Si a eso le sumamos, por ejemplo, porque hay que decirlo, la cantidad de contratos que se están amarrando respecto de lo que son, por ejemplo, los contratos del sector público. Ya hay denuncias al respecto. Fíjate, por ejemplo, que hoy día se cierra un tema de concurso para una evaluación que se va a desarrollar hasta el 18 de enero. Eso es simplemente dejar amarrado cargos públicos y eso significa prácticamente como que hacer que efectivamente le fuera mal al próximo gobierno. Y está bien. Recién Fernando decía, no, es que también ellos no fueron muy buena oposición, etcétera. Si no importa cómo haya sido el otro, lo importante es que le vaya bien a Chile. Es que eso fue lo que dijiste, Fernando. Entonces, lo importante es que le vaya bien a Chile. A Chile. ¿Y por qué no es importante que le fuera bien a Chile? Si otra persona comete pequeñez, eso no me obliga a actuar con pequeñez de mi parte. Una persona actúa con grandeza republicana cuando es capaz de superar las pequeñeces de los otros. Y no hay ejemplo más claro de la pequeñez política de un presidente de la historia de Chile que la pequeñez del presidente Piñera. Gracias. Andrés Eli. Sí, bueno, yo quería, sobre el tema del impuesto a los súper ricos, primero que el impuesto al patrimonio, y para que la gente más o menos entienda, porque cuando uno habla de estos temas,
a uno le dice, pero ¿cómo? ¿Usted tiene duda de cobrarle un impuesto a los que más ganan? No, pues, es que esto no es un impuesto al que más gana, es al que más tiene. ¿Y a qué me refiero con esto? Usted le va a cobrar un impuesto, por ejemplo, a una persona que tiene un cuadro que puede costar 20 millones de pesos, o a lo mejor 30, a lo mejor 40, a lo mejor 100 millones de pesos. Y en un principio, y esto lo pueden ver en el programa de la Beatriz Sánchez, esto estaba en el programa de la Beatriz Sánchez y salía que se podía recaudar 6.200 millones de dólares. Cuando se discutió, después se dijo que se podía recaudar 3.000 millones de dólares. Lo último que se ha dicho es que se podría recaudar 1.000 millones de dólares. Todos los expertos, salvo dos, la Fundación Sol me parece, y el señor Riesco, o Río Seco, no me acuerdo el apellido, han dicho que, claro, exactamente, han dicho que se podría recaudar 1.000 millones de dólares, pero todos los demás han dicho que incluso podría no recaudarse. ¿Por qué? Porque hay que contratar una cantidad de personas, de personal, de peritos, para saber cuánto es el valor, por ejemplo, cuánto cuesta una mesa, cuánto cuesta una silla, cuánto cuesta qué sé yo, un espejo, un cuadro. O sea, es muy complejo de poder implementarlo. Entonces, yo insisto, si va a ser transitorio y va a ser por una sola vez, ok, podría ser conversable, pero ojo, que al parecer esto no ha resultado, en Argentina tampoco está resultando, hay recursos que están interpuestos, incluso por jugadores de fútbol, que han señalado que es inconstitucional, según ellos, según la legislación de ellos. Entonces, yo haría, en el impuesto de los súper ricos, yo haría una reflexión, porque no es que uno no quiera cobrarle a los que más ganan, sino que es una cuestión práctica de cómo tú valorizas un cuadro, cómo yo valorizo los muebles. Eso quería agregar. O sea, la tasación tendría que haber tasadores, tendría que tener más personal de impuestos internos que lean los caras cómo puede desarrollar aquello. Claro. Tomás. Yo del impuesto a los súper ricos quería decir que hay varias situaciones que hay mucha información. Dicen el ejemplo argentino. Yo viví en Francia. Efectivamente, en Francia se sacó el impuesto sobre los capitales financieros, pero sigue impuesto un impuesto a los súper ricos sobre el capital inmobiliario, que es un porcentaje que puede ir hasta el 1,75% del valor de las propiedades. Existe en Noruega, existe en Holanda, existe en Bélgica, existe en Suiza. En Noruega no, y me consta. De hecho, se debatió y se rechazó en el Storting noruego. Tengo entendido que los capitales mayores bursátiles mayores a 170.000 coronas noruegas, ¿no? 1,5 millones de coronas noruegas, aproximadamente $160.000. Lo tuvieron que... Exacto, es que lo tuvieron que eliminar. 0,7% municipal y 0,15% nacional. Ya, es que eso lo tuvieron que eliminar por su tratado de complementación con el criterio de nación más favorecida con el tratado con la Unión Europea. Acordémonos que Noruega no es miembro de la Unión Europea, y por lo tanto en su tratado de cooperación con ellos tuvieron que eliminar ese impuesto. Continúa. Aquí sale, la información que tenía era que, Holanda, otros países, y hay otros países que lo han hecho muchas veces por una vez. El cálculo obviamente tiene que darse cuál va a ser la base de cálculo usar. Yo creo que, por ejemplo, hacerlo sobre el capital inmobiliario sería una muy buena solución, porque tenemos gente que tiene 70 departamentos y que arrienda, y que de repente la sobretasa ha funcionado muy bien en el tema inmobiliario. El tema de los fondos de inversión privados que no pagan impuestos a las ganancias de capital, o sea, hay un montón de cosas que se pueden trabajar. Obviamente hoy día el impuesto a los súper ricos tiene que ver. Lo más probable es que este impuesto a los súper ricos no pase la barrera de constitucionalidad, porque fue hecho por ley, no es el proyecto de Camilo Vallejo, que era un proyecto de reforma constitucional. Pero obviamente es algo que hay que estudiarlo. Yo creo que no hay que negarse las opciones de recaudación tributaria de emergencia, por ejemplo. Si se hace por una vez, siguiendo, por ejemplo, el capital bursátil y el capital inmobiliario, instrumentos transables y capital inmobiliario, podría ser una muy buena opción para financiar temas específicos, por ejemplo, para crear un fondo de infraestructura que nos serviría a todos. O sea, en eso hay bastantes temas que podrían hacer para financiar pensiones. Creo que necesitamos un impuesto más permanente. No creo que sea el caso que se haya dado en la situación actual. Obviamente, ahí también el gran problema del gobierno, que presenta un proyecto sin tener financiamiento de manera permanente y quiere sacar el fondo especial de pensiones de manera de financiar. Eso tenemos que verlo. Y sobre la empresa nacional del litio, creo que tiene que ver con cómo nos planteamos
la explotación de nuestros recursos minerales. Y cualquier tipo de explotación, porque mucho se habla de extractivismo, existe el término, no es terminar con la minería o terminar con la agricultura, todo por lo contrario, hacerlo de una minería, una agricultura moderna, que se generen patentes de desarrollo sobre el tema minero y agrícola, que podamos producir cosas, que podamos tener procesos de minería más eficientes, producir más, terminar ser un líder mundial de la minería, como lo hacen otros países, como lo hace Australia, como lo hace Nueva Zelanda. Tenemos ahí ejemplos de países que siguen teniendo una economía, entre comillas, extractiva, basada en los recursos naturales, pero han logrado crear todo un mercado, todo un sistema económico alrededor de eso que hoy día nosotros no lo tenemos. Eso creo que es lo que tenemos que generar. ¿De qué forma tenemos? Y un proyecto a largo plazo, de un pacto social que se tiene que dar más allá de la construcción, más allá de la contingencia política, de cómo avanzamos en el tema modelo económico. Fernando. No, en términos prácticos, si queremos un impuesto al capital, a las propiedades inmobiliarias, perfecto, pero llamémoslo impuesto a propiedad inmobiliaria. Si queremos un impuesto a, digamos, a capital, etcétera, llamémoslo así, pero no utilicemos el nombre marquetero de impuesto a los súper ricos, que, digamos, tiene una carga emocional, induce a error, y finalmente se genera una perspectiva que es completamente confusa. Sin ir más lejos, ya se estaba indicando que incluso los mismos proponentes de la reforma en el contexto de la PGU estarían dispuestos a bajar la inclusión, digamos, precisamente para no trabar el avance de la misma ley. Al final del día, yo creo que mientras un sistema tributario está bien diseñado, está bien calibrado y bien negociado, no hay ningún problema, pero mientras tenemos el ejemplo de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet II, que decía que iba a recaudar 3 puntos del PIB, y finalmente nos terminamos encontrando con que es un desastre, una complicación enorme, y solamente recaudó el 1,5, o lo que se mencionaba con anterioridad respecto a una multiplicidad de otros casos. Quizás viene el tema de comenzar a escuchar a los tan vilipendiados expertos. Bueno, aquí estoy hablando, no es mi área, digamos, bajo ningún punto de vista, pero quizás es hora de comenzar a escuchar a los expertos y dejar de lado, digamos, el slogan barato. El impuesto a los súper ricos es un ícono y es una prueba de seriedad. Vamos a estar dispuestos, y esa quizás podría ser una muy buena demostración de la buena voluntad del gobierno entrante, digamos, que hoy día pide pactos y buenas relaciones y amistad cívica y comportamiento republicano. Bueno, comenzar a comportarse como no lo ha hecho en los últimos 4 años, a demostrar solidez. Aludir a el señor Riesco, digamos, que no es muy seriamente considerado dentro del mundo de la economía, o aludir a la Fundación Sol, que es básicamente un fighting tank ideológico, demuestra, digamos, precisamente la fragilidad del sustento teórico del impuesto a los súper ricos. Quizás un buen peldaño de ponernos serios sería comenzar a hablar en serio y sincerar las limitaciones técnicas de esta situación. Como decía alguien hace un tiempo atrás, pero si ya ganaron, ¿para qué sostienen estas cosas que no tienen que pararse? Ok, muchas gracias Fernando Wilson, Andrés Celis, Tomás de Rementería, Nelson Venegas. Un minuto o menos cortito para despedirse. Nelson Venegas. Bueno, yo creo que el problema más complejo que tiene nuestro país es que el 0,01% es dueña de cerca del 10% de Chile, y que el 1% de Chile, más rico, es dueña de prácticamente el 30% de Chile. Y ese es un problema concreto, y cuando uno lo plantea y trata de plantear soluciones, hay algunos que creen que son los que hablan seriamente y que son los que están capacitados para hablar de estas cosas, sin entender que tenemos un problema grave de cohesión social, un problema grave de un país que se está construyendo dentro de el propio país, que tiene acceso a el primer mundo, mientras que la gran mayoría está totalmente alejado de eso. Y claro, se podría señalar que esto es para la galería, etcétera, pero tuvimos problema concreto. El 18 de octubre fue una manifestación de que tenemos una enfermedad social que se llama desigualdad social y que tenemos que hacernos cargo de aquello. Y volver a tratar de señalar que aquellos que queremos producir esos cambios no somos serios y que hay que solo entregárselo a los técnicos, me parece un poco complicado, porque sí tenemos un problema grave respecto de la situación distributiva en nuestro país y tenemos que sacarla adelante. Gracias. No fue eso lo que dijo el señor Wilson, habló de la seriedad de los que proponen cambios económicos, hablando de sus centros, de 2 centros de estudio comparados. No fue eso. No, pero yo no hablé respecto de Fernando, no hablé respecto de Fernando, para dejarlo clarito. Ok. Andrés.
Sí, no, dos cosas muy breves. Primero, llamar a cuidarse. De verdad, los contagios están aumentando de manera súper peligrosa. El COVID no ha terminado. A resguardarse, usar mascarilla, a ser responsable. Y lo último, a tener una oposición colaborativa cuando asuma el presidente Boric el 11 de marzo, pero tampoco a generar tanta expectativa. Yo hace poco me subí a un taxi y la persona me decía que bueno, vamos a tener un sueldo mínimo de 500.000 pesos, vamos a condonar toda la deuda del CAE, vamos a tener pensiones también de 500.000 pesos, vamos a terminar con la deuda histórica de los profesores, todo eso en 4 años. Entonces, ojo con las expectativas, porque eso puede producir un estallido social 3.0. Y en eso, tanto derecha e izquierda, por favor, a bajar el nivel de la expectativa y ser más realistas. Gracias, Andrés. Tomás. Sí, yo quería cambiar un poco el tema y hablar de algo que pasó lamentable, el derrumbe que se ocurrió en el hospital Carlos Van Buren. Eso es inaceptable, el estado del hospital Carlos Van Buren. Hay que tomar una determinación de hacer un nuevo hospital para Valparaíso. Sé que implica costos, sé que implica, pero ya lo tiene Viña del Mar, ya hay la construcción de varios hospitales. Ese es un proyecto que Valparaíso espera porque el tema de la salud está grave. Y también cuidarse de la delincuencia. El tema de las balaceras está muy complicado y en eso tenemos que propiciar el control de armas más fuerte, porque hay muchas armas circulantes en la calle. Tenemos que ver de qué forma combatir la armería ilegal. Hay un trabajo importante que hacer en materia de seguridad. Gracias. Fernando Wilson. No, reiterar el llamado al cuidado con el Omicron. Si bien parece ser que esta versión, si bien tiene una tasa de contagio infinitamente mayor que las anteriores, su gravedad es menor, pero todavía existe un porcentaje considerable de hospitalización, de conexión a ventiladores, etcétera. Por lo tanto, es un desafío diferente. Siendo hermano de médico, digamos, me contaba que el desafío ahora ya no son necesariamente los ventiladores, las salas críticas, sino que precisamente las salas de atención intermedia, las postas, etcétera. Por lo tanto, no quedarnos con que el Omicron es menos mortal para cuidarnos, porque puede generar consecuencias tremendamente complicadas. Muchas gracias, Fernando Wilson, Andrés Celis, Tomás de Reventería, Nelson Venegas. Usted que nos está mirando, está claro, está absolutamente claro que se nos viene un nuevo brote mayor y va avanzando, por lo tanto, aunque la gente le diga lo que le diga, use la mascarilla, vaya, póngase si no se puso, vaya, póngase la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, pero usted ocúpese de usted, No, y de su familia, porque eso es para todos. Que estén ustedes muy bien.